Esto es lo que tengo que hacer ahora con las empresas para ver el tema de razón de negocio, pues. O sea, cómo demostrarle a la autoridad que mis proyectos, todo va encaminado a un crecimiento, a ingresos, para que el beneficio económico razonable que está aquí, que es el que es el que estoy teniendo ahí, es mucho mayor, porque todavía hay que cuantificar ese elemento, ¿no? Es mucho mayor que el beneficio fiscal que estoy aplicando, que voy a aplicar, ¿no? ¿Sí me explico? Eso hay que hacerlo. Lo dejamos de hacer. ¿Por qué lo dejamos de hacer? ¿Quién sabe? Porque nos meten a fiscal y fiscal y fiscal y fiscal, como que es muchas cosas, pero no. Hay cosas que hacer, hay que hacer, ¿no? Y dice el beneficio fiscal, ¿cuál es? Cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribución. Básicamente eso consideran ellos beneficio fiscal. Entonces, a ver, si tú tienes ya, tu negocio es en estas categorías, ¿no? En estas características, ¿sí? Para llegar a esas metas, para llegar a posicionar a tu empresa en el mercado, que permee a varias partes, para llegar a que tus valores de los activos aumenten, para llegar a obtener más ingresos, ¿cuáles son todas las actividades? Pues bueno, vas a hacer todas estas actividades, entre ellas pues vas a tener un outsourcing, o vas a contratar esto, etcétera, 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 ¿no? Y ya los números al final, que te den el aumento de los ingresos, el esto, etcétera, etcétera. Ahora bien, ahora vamos a ver fiscalmente qué beneficios tuve de haber hecho todo eso. Y vas a comparar en porcentaje tanto el beneficio económico como el beneficio fiscal, y el económico tiene que ser grande siempre, mayor que el beneficio fiscal, ¿no? Para que haya razón de negocios. Ahora bien, ese es un escenario, ojo, ese es un escenario que puede ser muy benéfico. Pero ¿qué pasa cuando tú haces todo tu trabajo, plan de negocios, proyecciones financieras, todo, y le estás apostando a un crecimiento, ¿sí? Y por razones externas que no están en tu control, ¡pum!, viene una pérdida. ¿Qué quiere decir? ¿Que ya no hay razón de negocio? No, muchachos. O sea, razón de negocio no necesariamente tiene que haber utilidades. Por eso dice la palabra mágica es que busquen. Si tu intención es buscar y por razones externas no se da, pierdes, ¿no? Fíjense bien, este es un caso real, pasó hace mucho. Una empresa que se dedica a la venta de metales, fierro, cobre, zinc, etcétera, en un tiempo tuvo una bonanza el precio del metal, y entonces él acaparó bastante metal y jugó con el mercado. Jugó con el mercado porque acuérdense que en metales hay que ver mercado, ¿no? Entonces él dice, bueno, y tengo inventario, tengo aproximadamente 5 millones de pesos en inventario. Lo compró él en 2 millones de pesos. Todo ese inventario lo compró en 2, subió a 5, dijo, hay que venderlo. Y hace la negociación con el proveedor, con su cliente, estaba en China, los embarca y se va. Y resulta que a mitad del camino el precio ¡fum!, se desploma. Y perdió. O sea, la ganancia perdió. Entonces cuando llega a China dice, ¿sabes qué? Sí, pero el valor de mercado es de tanto, así es que esto es lo que te voy a pagar, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues perdió. Entonces, ahí, ¿qué va a haber? ¿Razón de negocios o no va a haber razón de negocios? Pues claro que va a haber razón de negocios. ¿Por qué? Pues porque la idea era que yo iba a ganar, pero por razones externas que no están en mi control, que tienen que ver con valores de mercado, pues pierdo. Por eso es importante conocer el negocio, muchachos. Aquí, si no conoces el negocio, ya perdiste, ¿no? Y esta imagen te va a quedar más clara. Cuando hablemos de materialidad, vas a hablar de control interno, vas a hablar de materialización de la operación. Cuando hablemos de razón de negocios, pues, y la parte financiera, el beneficio económico, pues tiene que ver con el tema financiero, con solvencia, liquidez, apalancamiento, razones financieras, proyecciones, análisis vertical, horizontal, etcétera. Con eso lo que vas a hablar de
de beneficio económico. Y cuando veas el tema del beneficio tributario, pues tiene que ver con contratos, con esencias ya sea civil, mercantil, laboral, las formas fiscales, la reducción de impuestos, etcétera, ¿no? Pero la sustancia económica va englobada a todo lo que está aquí, porque recuerden que la sustancia económica es, de alguna manera, la forma como yo o para qué voy a aplicar tal o cual operación, y que esa operación sea realizada de manera real y que el efecto económico se vea reflejado en los estados financieros. Entonces es importante, ¿no? O sea, la sustancia económica impera en todo. Eso va sobre encima de todo eso, ¿no? Bueno, entonces, de acuerdo a la autoridad, cuando vaya a haber una situación de análisis de razón de negocios, pues esto se va a dar en el ejercicio de facultades de comprobación, o sea, en una auditoría. Ya sea que en la última acta parcial nos vayan a determinar esta parte que tenga duda la autoridad, ya sea en el oficio de observaciones o ya sea en la resolución provisional a la que considera el Código Fiscal de la Federación, que déjenme ver, en este caso, el artículo que aparece ahí, que es el 53, que se me perdió ahorita, que es la canción. Ahí va. Vamos a ver, Código Fiscal de la Federación. A ver, ahorita vamos a entrar porque parece que se me atoró aquí la ley. Vamos otra vez, 2019. Ok. 2019. Lo bueno que la tecnología es lo más rápido, dicen. Código Fiscal 53B, ¿no? 53B. Que tiene que ver el tema de las revisiones electrónicas, ¿no? En la fracción 2, obviamente en la resolución provisional, que está con el tema de las revisiones electrónicas, si la autoridad tiene una duda sobre una transacción, una operación, y considera que no hay razón, o considera ellos que puede o no haya razón de negocios, pueden someterla hasta un órgano colegiado para los efectos, pues, de que la Secretaría de Hacienda, dentro de este órgano colegiado, que está integrado por la Secretaría de Hacienda y por el SAT, pueda obtener una opinión favorable para la aplicación de esta artículo 5A. El problema aquí, muchachos, que se vuelve un cuanto tanto inquisidor, se pudiera decir, es que este famoso órgano colegiado, pues la verdad no tiene sentido, ¿no? Porque yo como autoridad, por ejemplo, auditoría de la local de aquí donde yo resido, tengo una auditoría, tengo enfrente de mí una operación y considero que la razón de negocio está en duda, ¿no? O sea, como no quiero regarla, pues antes de la última acta parcial, ¿sabes qué? Voy a someter al órgano colegiado, que somos nosotros mismos, obviamente, para saber que nos dé la opinión, si es favorable o no. Perdón. Si es favorable o no, para efectos de tomártela si tienes razón o no tienes razón de negocio. Y entonces, este órgano colegiado, pues puede tardarse hasta 2 meses para que pueda resolverlo, ¿no? Entonces, sí es complicado, pues es algo que te deja en un limbo. Y les voy a decir por qué. Porque si ustedes se dan cuenta, en esta imagen, que yo creo que va a ser interesante desarrollar en alguno de sus escritorios, ahí lo puedan ver, en las operaciones de 69B, cuando dice que la autoridad detecte que emiten CFDIs sin contar con, ya sea de manera directa o indirecta, con activos, personal, con infraestructura o capacidad material o no esté localizado,
la operación se consideraría que está simulado, que tienes operaciones simuladas. Pero más allá de eso, lo que van a analizar ellos de todas esas operaciones, después de que se le demuestre que sí existe todo eso, pues esa es la parte número 2 que tienen ustedes abajo, ¿no? La parte número 2 que está abajo es que cada comprobante que tienes que analizar hoy día, que tienes que ver si cumples con los elementos formales, con los elementos estructurales y con los elementos sustanciales de un CFDI. Cuando tú no tienes en claro todo esto que ustedes están viendo aquí, yo les comento, muchachos, que hay que empezar a ver de qué manera esas operaciones, primero que nada, o se corrige, hace una corrección de su obligación fiscal, de su situación fiscal, o en todo caso analizar más a la empresa y ver de qué manera si cumple o no cumple con la famosa razón de negocio, ¿no? Y dejarla de hacer, porque en muchos de los casos muchas facturas son compradas y a veces por tener ahí unos centavitos más o menos, pues por querérselos ahorrar, se tienen dolores de cabeza, ¿no? Yo una vez a un cliente le hicimos un cálculo de eso porque andaba con esa intención, como ya hay muchos despachos que se dedican a eso, van y les ponen ahí, ¿cómo le llaman? Les ponen toda la expectativa y que no va a pasar nada, etcétera. Pero cuando le dije a mi cliente, mira, vamos a hacer números, ¿no? O sea, tú vas a hacer tanto, ¿no? Se supone que a ti te van a devolver tanto, ¿verdad? Ok, te van a devolver tanto. Ahora, ¿qué pasaría si esta empresa se llega a colgar en la lista negra? Bueno, entonces lo que te van a hacer pagar es esto y esto, ¿ok? Pero esto no creas que va a ser mañana o pasado mañana, puede ser pasar un año, y si pasa un año, entonces esto es más actualización y recargos. Y si te llegan a detectar o llega a aparecer ahí en una revisión, pues échate la multa todavía, ¿no? Y con el tema de las demás cuestiones ahí que se pueden llevar a cabo, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Esta imagen ténganla ustedes ahí, porque yo creo que es una imagen muy, muy interesante de análisis, ¿no? Y ahí están sus fundamentos, ahí están sus fundamentos, para que ustedes lo analicen. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo considero en lo personal impugnar la recaracterización, porque al final el gobierno va a tener el sartén por el mango, ¿no? Aquí no va a haber un tribunal, no va a haber nadie, no va a haber alguien, un ente totalmente ajeno y que obviamente pues es el que pueda ayudarte, ¿no? ¿Por qué? Porque va a incidir en el objeto del tributo, pues hay que entenderlo, el objeto del tributo va a incidir esta reforma, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho cuidado, porque pues obviamente esta reforma viola el principio de legalidad tributaria. ¿Por qué? Porque está dejando en manos de un solo elemento, de un solo órgano jurídico, el elemento del objeto del tributo. Y recuerden que todo lo que tiene que ver con materia tributaria tiene que quedar claro en las disposiciones legales, lo cual aquí no dejen claro absolutamente nada, ¿no? Entonces hay que impugnar, todavía hay oportunidades, ¿no? Bien, pues vamos a las cosas menos malas. Bueno, yo digo menos malas porque al final sigue siendo malo. Firma electrónica tiene un cambio. En firma electrónica ahora establece el 17D que los cambios, los datos de la creación de la firma electrónica lo vamos a hacer por el SAT o lo vamos a hacer por medio de un prestador de servicios certificado por Banco de México, para validar información que tiene que ver con tu identidad, tu identificación que esté actualizada, tu domicilio, que tienes que tener tu comprobante de domicilio, que tenga validado tu domicilio, sobre tu situación fiscal en tema de declaraciones, etcétera, y que si la autoridad o el prestador de servicio tiene dudas o no lograste en la solicitud de información entregar los datos, pues obviamente la autoridad te podrá negar el otorgamiento de la firma electrónica avanzada, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. En materia de certificado de sello digital, la cancelación de certificado de sello digital, pues no pasó en sí la cancelación del sello digital, sino que nace un 17H bis de la fracción 10 del Código Fiscal de la Federación y aparece una restricción temporal al uso del CFDI, de uso del certificado de sello digital. Y entonces esta restricción, de manera como estaba originalmente, sí traía varios supuestos para restringirlo, pero ahora trae un poquitos más.
¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora, por ejemplo, si tú no presentas tu declaración anual en las fechas que te corresponde o te pasas más de un mes para presentarla, te van a restringir el uso del sello digital, ¿no? Si no presentas 2 o más pagos provisionales o definitivos, también te van a restringir el certificado de sello digital. Si durante el procedimiento administrativo de ejecución, o sea, que te quieran localizar para notificarte un requerimiento, una multa, etcétera, desapareces o no estés localizado, también te van a restringir el uso del certificado de sello digital. Cuando no estés en el domicilio, no estés localizado, desaparezcas durante un procedimiento, desocupes el domicilio sin presentar el cambio de domicilio al Registro Federal de Contribuyentes o se ignore tu domicilio, también te lo van a cancelar el certificado de sello digital. Cuando un EFO no desvirtúe la presunción de inexistencia de operaciones, desde el momento en que realiza la primera gestión de la notificación del documento, a partir de ahí se va a restringir el certificado de sello digital. Es interesante. A partir de que te notifiquen o que te busquen la notificación para decir que vas a estar en el listado por no desvirtuar la presunción de inexistencia de operaciones, a partir de ahí se te va a suspender el certificado de sello digital. A los CEDOS, transcurrido el plazo previsto en dicho párrafo, no acrediten la efectiva adquisición de los bienes o la recepción de los servicios, ni corrijas tu situación fiscal, también te van a suspender de manera restringir el certificado de sello digital. Nada más aquí en el EDO, por favor, en el EDO, hay que analizar. Ahí en la PRODECON hay un análisis sistémico, es de 2018, específicamente, si quieren se lo subo al grupo de Sinergia, les subo ese criterio normativo, porque ese criterio normativo aparece en varios momentos procesales en los cuales tú puedas desvirtuar las operaciones desvirtuar, pues que sí efectivamente adquiriste los bienes y la recepción de los servicios, ¿no? Entonces hay varios momentos, ¿no? Que hay que cuidar también esa parte, ¿no? Que cuando te hagan la verificación de domicilio, este domicilio no cumple con lo que establezca el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, y eso van a tener que tener mucho cuidado, porque no nada más gente del SAT va a hacer las verificaciones de domicilio, sino también, ahorita lo vamos a ver más adelantito en el artículo 27 de las modificaciones que tiene, sino que también les van a poder hacer gente extraña que va a estar habilitado por el mismo SAT. Hay que analizar ese punto, ¿no? Les van a hacer unas pequeñas mini auditorías en donde van a validar lo que tienen en las declaraciones más lo que tienen los FDIs emitidos, y con esas ¿cómo le llaman? Esa información, la autoridad, si hay una discrepancia en información, te va a mandar a suspender de manera temporal el certificado de sello digital. Por eso hay que tener mucho cuidado. Al final de la plática creo que vienen unos cruces de información que nos van a servir mucho, ¿no? Si estás en el listado de los que no desvirtuaste se me fue la palabra, el traslado de pérdidas que considere la autoridad que no fue el adecuado, te va a poner ahí en el 69 bis. Entonces ahí hay que tomarlo en consideración, ¿sí? También te lo van a suspender el certificado de sello digital, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Cuando vayas a hacer la aclaración, en el caso de la suspensión, ya sea por dos cosas, ya sea que subsanes las irregularidades o vas a desvirtuar. Si, por ejemplo, te ponen el buzón, no te lo restringimos porque no presentaste declaración. No, si las presenté, ok, subsanas, desvirtúas. Pero si te dicen no las presentaste, si checas, sí, no las presenté, presenta la declaración, ok, subsana la irregularidad y la desvirtúas. Va a tener 10 días. En esos 10 días, obviamente, la autoridad, en el momento en que tú ingreses el caso,
mediante buzón tributario, obviamente, entonces la autoridad te va a habilitar el certificado de sello digital. Eso es muy interesante. Te va a autorizar el certificado de sello digital y hasta en lo que dura el procedimiento. Si dentro del procedimiento la autoridad considera que ocupa más información de ti, te la va a solicitar y tú vas a tener 5 días para resarcir esa información o darle la información adicional. Por otro lado, tú puedes solicitar una prórroga que te la pueden dar por 5 días, ¿no? O sea, es que eso es una prórroga, necesito una prórroga de 5 días, siempre y cuando presentes la prórroga dentro de los 5 días, dentro de los 10 días, ¿no? O, en el caso del requerimiento, dentro de los 5 días antes de que se te venza para la entrega de documentación. Pero una vez que tú subsanes toda la información del requerimiento, la autoridad tendrá 10 días para solucionarte el asunto que tiene que ver con la restricción del certificado digital. Si dentro de su resolución la autoridad considera que no le satisface toda la información y no está satisfecha, entonces aplicará ahora sí el 17H fracción 10, en donde se te cancelaría el certificado digital. O sea, ya es una cancelación como tal. Entonces, para que lo tomen en cuenta, ¿no? Buzón tributario y compensación de impuestos.